Hola, muy buen día, chicos. En esta clase vamos a continuar con el tema de esa transición de analizar de poblaciones a comunidades. Y en esta ocasión vamos a ver ya más a profundidad lo que implica pasar de ver a las poblaciones solo como conjuntos de individuos en un mismo espacio homogéneas, a ver a las poblaciones como metapoblaciones y toda la dinámica que se da a partir de todo ese conjunto de subpoblaciones que están interactuando y en conjunto forman una población o metapoblación. Entonces, va a empezar el profe Cuthberto y le vamos a dar la palabra. Gracias. Buenos días. Buenos días para nosotros, para ustedes. No sé a qué hora nos vayan a ver. Luego estoy recibiendo mensajes a medianoche, así que buenas noches o buenas madrugadas. No sé a qué hora lo vayan a ver. Bueno, como decía la maestra, vamos a empezar este tema nuevo, ligado a la temática general de la unidad, que es ya hablar de pasar del concepto poblaciones, hablar ya de las comunidades y contextualizar. Bien, eh, otra vez, no solamente para recordar por qué estamos viendo esto, ¿no? Y en qué sentido, el poner el contexto. Si recuerdan, una de las definiciones de ecología era el estudio científico, ¿sí?, de la abundancia y distribución de los organismos, ¿sí?, y bla, 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 lo demás. Bueno, entonces, en ese contexto es que nosotros estamos estudiando a las poblaciones y ahorita vamos a pasar a las comunidades a entender precisamente la abundancia y la distribución. Y en ese sentido, pues vamos a hablar ahora de las dinámicas de dispersión, ¿sí?, de otro concepto por ahí que se llama parches, y para hablar ya en el concepto de metapoblación, que ustedes ya tienen una explicación bastante amplia en la unidad 3 de lo que se considera o de dónde deriva el concepto población. Bien, habíamos dejado de lado un poco la cuestión de la migración para entender las cuestiones de crecimiento poblacional, y habíamos dejado de lado este aspecto de la migración y solamente nos habíamos concentrado para generar los modelos, nos habíamos concentrado en la natalidad y la mortalidad, ¿sí? Un tanto la dispersión, cómo afectaba pues este crecimiento poblacional. Pero a la migración no la habíamos considerado. Bueno, en este sentido sí vamos ahorita a ver cómo se conjuntan estas cuestiones. La migración puede ser un factor vital para determinar o regular la abundancia. La dispersión también tiene un papel importante cuando las poblaciones están fragmentadas y en parches. Muchas poblaciones, la gran mayoría de las poblaciones están así, dispersas, ¿sí? Bien, entonces podemos pensar que la abundancia de los organismos distribuidos de manera irregular está determinada por dos cosas. Una, el tamaño y la distancia entre los sitios que habita la especie, y la distancia de dispersión típica o potencial que tiene una especie, ¿sí? Bien, entonces, la irregularidad de los hábitats o cómo están los sitios habitables para una especie, más la dispersión, pues nos van a conducir hacia una dinámica de las poblaciones, y todos estos conceptos, estos dos puntos, estos dos aspectos los vamos a considerar en el concepto metapoblación. Entonces, una población es una metapoblación cuando consiste de una colección de subpoblaciones, cada una de las cuales tiene una posibilidad real de extinguirse o aparecer nuevamente a través de una recolonización. Entonces, las metapoblaciones pueden persistir de manera estable como resultado del equilibrio
entre extinciones y recolonizaciones, aunque ninguna de las subpoblaciones locales sea estable por derecho propio. Entonces, pues de esto nos va a ampliar la información, pues la maestra, ¿sí? Va a precisarlos precisamente o a ampliar la información que yo de manera introductoria estoy dando para ustedes. Bien, adelante, maestra. Sí. Entonces, estábamos viendo la importancia de la dispersión. Y entonces hay que ver que es muy importante el acceso que tienen a los diferentes parches o pequeños espacios donde pueden habitar, pero que no están habitados o que tienen las características que se cumple el nicho ecológico de la especie. Entonces, hay veces que puede ser que tenga ese sitio habitable, pero tal vez está demasiado lejos y entonces no llega a habitarlo una especie. ¿Por qué? Porque no hay una conexión. Vamos a ver un ejemplo de esto con esta mariposa azul plateada. ¿Qué pasa con esta mariposa? Bueno, esta mariposa tiene unas larvas que se alimentan solo de una especie de plantas. Y esas plantas están distribuidas de forma irregular. Entonces, esas serían sus sitios habitables. Entonces, cuando nosotros vemos esas especies que ellas pueden comer, son sus sitios habitables, pero algunas de esas plantas puede ser que estén habitadas y otras no. Por ejemplo, yo ahorita tengo unas larvas, no le conté, profe, pero ya regresaron, no me acuerdo si ya le había platicado, pero ya regresaron las larvas a mi jardín y Sí. ya me di cuenta que les gusta el zapote blanco y que se comen las hojas. Entonces, esa sería una de sus espacios o sitios habitables y ahorita lo tienen habitado. Tal vez va a llegar un momento donde haya por ahí esa especie de mariposa, de larvas de mariposa, pero tal vez no lleguen aquí, entonces sería un sitio habitable, pero que no está habitado. ¿Qué es lo que descubrieron unos investigadores respecto a la mariposa azul? Bueno, que esas larvas de mariposa azul eran capaces de colonizar todos los sitios habitables a menos de 1 kilómetro. O sea, tenían capacidad de dispersarse en un radio de 1 kilómetro de las poblaciones existentes. O sea, si había una población por aquí, podían dispersarse a sitios habitables hasta de 1 kilómetro. Pero ya más alejados, ya esos sitios, aunque eran habitables, ya no llegaban ahí esas mariposas. Entonces, el tamaño de la población fue determinado por la accesibilidad a este sitio habitable o recurso irregular. Y entonces, de esa forma, vemos la importancia de esta accesibilidad al sitio habitable, que tiene que ver con la capacidad de la especie para dispersarse. Hay especies que van a poder tener una capacidad de colonizar más sitios habitables porque su capacidad de dispersión tal vez sea mayor, pero otras no tanto, entonces tal vez su radio de dispersión va a ser más pequeño. Muy bien. Entonces, aquí empezamos a ver esto que hemos estado comentando de la dispersión, de la accesibilidad a los sitios habitables y lo que estaba ya introduciendo el profesor Cuthberto, que si nosotros empezamos a ver hacia las poblaciones, ya no podemos centrarnos solo en una pequeña población aislada, que no va a estar influida por otras poblaciones vecinas de la misma especie, sino que tenemos que entrar a cambiar de nuestro concepto de población a nuestro concepto de metapoblación.
y esto ya lo estaba explicando el profe. Generalmente, las poblaciones ya no las podemos ver como esas poblaciones aisladas que decíamos, sino como una combinación de diferentes parches o sitios habitables donde está una especie y procesos de dispersión entre esos parches. Y eso que de lo que estamos hablando es conocido como una metapoblación. Y como estaba comentando el profe, es una colección entonces de subpoblaciones. Cada una de esas subpoblaciones puede extinguirse, pero a la vez puede ser recolonizada por el aporte que le da otra subpoblación y por lo tanto un proceso de recolonización de ese sitio habitable. Entonces, traslademos nuestro concepto de población al concepto de metapoblación. Y en este concepto, pues ya van perdiendo importancia los procesos que antes a los que les dábamos mucha importancia, que eran nacimiento, muerte, movimiento, y empieza desde la perspectiva de la metapoblación, ya, bueno, algo importante es que estos procesos de nacimiento, muerte y movimiento se dan más a nivel de subpoblación. Pero ya esos ya no van a ser los que nos van a dar tanta información de cómo se comporta la metapoblación, sino aquí lo que nos va a interesar más van a ser los procesos de colonización, que va a ser semejante a la natalidad, y los procesos de extinción de las subpoblaciones, o sea, los procesos de colonización de las subpoblaciones y los procesos de extinción de las subpoblaciones. Aquí podemos imaginar en esta imagen que tenemos 6 subpoblaciones de alguna especie, algunas con mayor densidad, algunas con menor densidad y otras tal vez vacías. Entonces, tal vez en esa que está vacía, llegó un depredador, acabó con todos los organismos de la especie, pero entonces, ¿qué va a pasar? Ahí no vemos un puente de acceso, tal vez no hay lo que podemos llamar un corredor biológico que permita trasladarse a la especie de un parche a otro, pero si lo hubiera, entonces ahí empezaría un proceso de recolonización. De forma que aunque en una aparezcan, en una se extingan, en otra haya muchos, siempre se va a mantener la metapoblación en su conjunto estable y presente. No va a llegar una inestabilidad y extinguirse a menos de que el proceso de extinción sea más alto que el proceso de recolonización. Entonces, esto sería, en síntesis, lo que implicaría el concepto de metapoblación. Y es interesante porque aunque algunas de sus subpoblaciones puedan estar estables y lleguen a la extinción, ya en conjunto se mantiene la metapoblación. Muy bien, pues ahora vamos a ver algunos ejemplos de toda esta teoría que estamos diciendo en la naturaleza, o bueno, ahorita son en la naturaleza. Entonces aquí tenemos un caso de la mariposa Melitaea Xynxia. Y bueno, esta es interesante porque sí, evidentemente tiene ese comportamiento que tiene varias subpoblaciones que están dispersándose entre ellas y forman en conjunto esta metapoblación. Pero algo interesante es que que realmente se veía que dentro de esa metapoblación había muchas subpoblaciones con un comportamiento muy inestable. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, esta mariposa estudiada en Finlandia,
en esta metapoblación, se vio que hasta las subpoblaciones más grandes tenían una alta probabilidad de disminuir hasta la extinción en 2 años. Y eso lo podemos ver en esta gráfica. Observen aquí, por favor, vean cómo de este lado tenemos el logaritmo del tamaño de la población en 1991. Y acá de este lado tenemos el logaritmo del tamaño de la población en 1993. Observen cómo las poblaciones más grandes en 1991, fíjense, voy a poner como una línea aquí. Las poblaciones más grandes en 1991, muchas llegaron a la extinción aquí, en 1993. Unas sí se mantuvieron grandes y todo, pero muchas pasaron a la extinción. Entonces, eso nos da una idea de que en la naturaleza ese conjunto de subpoblaciones tiene una dinámica bastante activa y fluctuante, pero que al mismo tiempo todos esos cambios en cada una de esas subpoblaciones, de forma general, mantienen estable a la metapoblación. Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero en este ejemplo ya no vamos a estar con mariposas, vamos a estar con un mamífero muy bonito, véanlo, que parece una especie de conejito con ratoncito, que se llama pica. Vamos a ver qué nos dice el profe Cusberto respecto al pica. Gracias. Bueno, el pica o la pica, no sé cómo le podríamos decir, digamos, es como una especie de la misma familia de los conejos. Le decía yo a la maestra que posiblemente sea es un análogo al teporingo, ¿no? Que es un conejito chiquito de los que habitan los volcanes, ¿no? Bueno, se va a ejemplificar otro aspecto de la dinámica de las metapoblaciones con esta especie. Entonces, este conejito, su metapoblación general podría dividirse en redes, se hizo un estudio en el cual se hizo una división en redes de parches, ¿sí? Ya está explicado esto de los parches, cómo están. Parche norte, entonces, parches del centro y parches del sur. Y la ocupación de esos parches en cada uno se determinó en 4 ocasiones, desde 1972 hasta 1991. En 4 que se hicieron evaluaciones. Bueno, entonces, ahí en el gráfico se está mostrando que la red del norte mantuvo siempre una alta ocupación en todo momento, siempre, durante el periodo de estudio. La red media, estamos adelantando pues una conclusión, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a explicar la gráfica. La red media mantuvo una ocupación variable, muy variable y baja, ¿sí? Y la red del sur sufrió una disminución constante y sustancial. Entonces, vamos a ver el gráfico que sacamos en claro de esto. Ajá. Bien. Viendo entonces el gráfico, tenemos ahí en el gráfico la distancia en metros en ambos ejes. Está la distancia en metros. Tenemos en el eje de las X una distancia de hasta 3,000 metros y en el eje de las Y, las ordenadas, hasta de 4,500 metros. Esa es la escala que tenemos. Están ahí señalados cuáles son los parches del norte, la red de parches del norte, de la parte media y del sur. Entonces ya se darán una idea más o menos de la lejanía entre parches, ¿no? La que existe, que hay. Bueno, entonces en el gráfico que sigue de ahí
de la P son las proporciones de ocupación respecto de la distancia. Y están ahí también entonces la proporción de ocupación para el 72, para el 77, para el 89 y para el 91. Entonces vean ustedes lo que se decía ya adelantando pues un poquito la conclusión de que la ocupación era muy constante en los parches del norte, muy constante. Bien, ven ustedes a la derecha están también, se utilizaron modelos de simulación para ver qué correspondencia había, ¿sí? Entre la realidad y lo que podía predecir los modelos. Simularon los modelos y entonces se ve en este gráfico en particular el gráfico de barras y después los gráficos ahí con una serie de oscilaciones, son las poblaciones o la proporción de población. Vean ustedes que se corresponde mucho la ocupación, lo que predice el modelo, con los datos reales. O sea, ahí había, digamos, como que se estaba simulando muy bien la realidad. No así para los parches ¿cómo se llama? De la parte media. La parte media, vean ustedes, como se decía ya, se adelantaba en las conclusiones, la proporción de ocupación era primero muy irregular, vean ustedes picos altos, picos bajos, pero además la ocupación es poca. Si lo comparamos con lo del norte, pues tiene una ocupación muy poca y además es muy irregular la ocupación. ¿Sí? Bueno, pero, y aquí los modelos, digamos, como que no tenían una correspondencia, pero vamos viendo bien esta correspondencia a qué se refiere, ¿no? Se hicieron dos simulaciones. Una que se hizo solamente con la fluctuación de las poblaciones locales y pues no había una correspondencia en cuanto a esto cuando se consideraban solamente las poblaciones. Pero cuando se consideraron ¿cómo se llama? La metapoblación ya en la gráfica del extremo derecho, ahí sí había una correspondencia con lo que nos estaba retratando ¿cómo se llama? La realidad. Vean ustedes que sí hay una correspondencia en cuanto a la ocupación, que es un poco irregular, pero más baja que lo que se vemos al norte. Entonces, en este caso, pues el modelo predice cuando se considera la metapoblación, sí se corresponde con la realidad, pero cuando se consideran solamente las poblaciones como poblaciones solas, no hay esa correspondencia. Bien, entonces, ya en el último gráfico, en la parte más baja de aquí de la figura, tenemos ahí otra vez las proporciones y vean ustedes cómo en los parches del sur hay una disminución constante del 72, que era lo más abundante, ahí empieza el estudio, y viene disminuyéndose para, digamos, casi caer en extinción para 1991, que es lo que nos está diciendo ahí. Bien, otra vez, ¿qué nos dicen los modelos? Pues ahí los modelos, otra vez como que nos predice muy bien cuando se consideran ¿cómo se llama? Las poblaciones aisladas, más o menos, ¿sí? Hay una correspondencia que hay una baja en la proporción de población en los parches ocupados, lo que está ocupando los parches, y en la parte, ¿cómo se llama? En la gráfica del extremo derecho, vemos que esta ocupación, pues se mantiene, sí, muy irregular. Ya cuando se considera toda la metapoblación, se considera muy, muy irregular. Incluso vean ustedes, hay oscilaciones que llegan al extremo de la casi extinción, ¿sí? Pero como que se vuelve a recolonizar y los parches vuelven a ser ocupados. En fin, hay una irregularidad en algunos años o en algunos estratos de tiempo, aquí el modelo nos está diciendo que puede tenderse hacia la extinción en algunos casos. ¿Se corresponde o no con lo que estamos viendo en la naturaleza? Pues no hay, digamos, en el caso de datos reales, pues no hay un tiempo de estudio tan largo como lo que estamos simulando ahí, de tal manera que podríamos decir que sí, pero no. Ajá. En fin, vean ustedes entonces, esto sirva pues de ejemplo para nosotros en que pues a veces los modelos nos ayudan muchísimo a entender
las dinámicas, ¿no? de las poblaciones o las metapoblaciones en este caso, pero a veces hay que tener cuidado a la hora de interpretar esos resultados porque no siempre se van a adecuar a lo que puede observarse en la realidad, o los modelos pues también nos pueden ayudar a predecir en el largo tiempo qué pudiera estar ocurriendo. Pero pues eso lo vamos a ver en la realidad o vamos a ajustar el modelo a la realidad pues hasta que tengamos mucho más datos. De entrada, entonces, pues no podemos dar una conclusión al respecto porque no tenemos todavía más datos que así lo avale. Pero bueno, vamos más adelante. Vamos más adelante ahora con otra especie para hablar ya de la estabilidad de las metapoblaciones. Entonces, estábamos hablando de irregularidades, lo que yo les venía explicando con el gráfico del conejito, pero ahora vamos a hablar en qué casos se dan estabilidad en las metapoblaciones, y esto nos lo va a explicar la maestra con otro ejemplo, con otra especie. Muy bien. Bueno, entonces vemos que en general esa metapoblación de la que el ejemplo que les dio del pica o la pica el profe Cusberto, pues se ve como hay algunas redes inestables, algunas redes más estables de parches, pero ya en conjunto, como metapoblación, tiene estabilidad. En este caso, la red del norte estaba actuando como una fuente de colonizadores para la red en medio. Y de esa forma, la red del medio, aunque era más pequeñita, no sufría una extinción porque constantemente estaba en proceso de recolonización. Por otro lado, también podemos ver que aunque las subpoblaciones, como la subpoblación del sur, no era estable, porque ustedes vieron cómo a cada rato tendía a la extinción, con la presencia de los otros parches de subpoblaciones, con el otro conjunto de parches, se recolonizaba y entonces no se extinguían en ningún momento. Es interesante ver entonces cómo a nivel completo la metapoblación se mantiene estable. Bueno, ahora vamos a ver algo importante. Si nosotros nos ponemos a analizar la red de parches del sur, estaban como en procesos de extinción y en procesos de colonización y luego en procesos de extinción, y así se le estaba llevando. Eso lo podemos considerar un comportamiento transitorio. En vez de decir que está en una fase estable, está en cambios, porque ya se les acabó el alimento, el recurso, entonces se van a la extinción o ya subió el depredador y luego otra vez a la recolonización, y así se la lleva. Son momentos transitorios y si se dan cuenta son ese tipo de comportamientos que tenía la red de parches del sur. Bueno, ¿qué podemos decir de este comportamiento transitorio? Lo podemos ver en esta especie de mariposa que es Hesperia coma. Y vamos a ver lo que pasó de esta especie en Gran Bretaña. Bueno, ¿qué pasó con esta mariposa? Esta mariposa en 1900 tenía una distribución generalizada en toda Gran Bretaña, pero su población disminuyó solo a 46 localidades de refugio, pequeños espacios donde podían estar, y ya no tenía esa distribución generalizada. ¿Por qué se cree que pasó esto? Bueno, las razones probables posiblemente fueron que hubo cambios en el uso de la tierra. Específicamente, se transformaron los pastizales a campos de cultivo y también se redujo la población de animales de pastoreo. Esto, aunado a que también se eliminaron los conejos,
y por consiguiente se modificó la actividad que hacían los conejos. Entonces, modificó totalmente el hábitat para esta mariposa. Ese periodo de no equilibrio llevó a que las tasas de extinción local en las subpoblaciones excedieran a las tasas de recolonización, de forma que la metapoblación en conjunto fue disminuyendo. En la década de 1970 y 1980 hubo otro cambio de hábitat. Se reintrodujo el ganado, se recuperaron los conejos, hubo otra vez el cambio de hábitat para que fuera un hábitat más adecuado otra vez para la mariposa. Y entonces otra vez los procesos de recolonización empezaron a ser superiores a los procesos de extinción en las subpoblaciones. Sin embargo, como ya estaban muy localizadas las subpoblaciones, el proceso de difusión fue más difícil, fue más complicado ir recolonizando esos sitios habitables. Entonces, más o menos lo que dicen los ecólogos que estudiaron ese fenómeno, pues que más o menos esa mariposa va a llegar a estar otra vez estable va a tardar más o menos como 100 años para llegar a tener la población o formar la metapoblación que antes tenía. Entonces, en ese sentido, parece que realmente fue un periodo transitorio de cuando disminuyó la población o la metapoblación, fue un periodo transitorio, y ahora que cambió el hábitat está en otro periodo transitorio recuperando o aumentando otra vez. Y entonces así hay muchas poblaciones que están en esos cambios, disminuyendo o creciendo, o más bien creciendo o disminuyendo, y a eso es a lo que nos vamos a estar refiriendo cuando una metapoblación tiene un comportamiento transitorio. También se puede dar. Entonces, en ese sentido, podemos decir que hay diferentes tipos de metapoblación. Y de eso nos va a hablar el profe Cuthberto. Bien. Vamos a hablar entonces ahora de un continuum, o más bien los tipos de metapoblación. Esto, cuando hablamos de continuum, pasamos, ¿no?, de que hay metapoblaciones que pueden estar en un estado transitorio, otras que pueden ser estables, pero vamos a hablar mejor entonces de que te pasan de un tipo hacia otro, ¿no? En realidad, entonces, es probable que exista ese continuum de tipos de metapoblación, desde poblaciones locales casi idénticas, todas igualmente propensas a la extinción, o hasta poblaciones en las que existe una gran desigualdad, mucha variación, ¿sí?, entre las poblaciones que componen esa metapoblación y las cuales son, digamos, muy estables por derecho propio, pero que entonces esto nos va a mantener a la metapoblación también, digamos, estable. Bueno, vamos a verlo esto ejemplificado con una mariposa que le llaman la niña de Ocecillas, que ya ahora sí que su nombre científico es Pechebus argus, y vamos a ver este ejemplo. Bien, entonces se ejemplifica esto con dos poblaciones o metapoblaciones de esta mariposa, Pechebus argus, en el norte también de ahí de Inglaterra, en Gales, y estas dos metapoblaciones están, ¿cómo se llama?, representadas ahí en la figura. Todos los contornos esos que están rellenos ahí son presentes tanto en 1983 como en 1990, que son los estudios, y les vamos a conocer como persistentes. Los contornos abiertos son no presentes tanto en 1983 como en 1990, ¿sí? Y presentes solamente en 1983, pues presumiéndose una extinción, y los que están ahí representados con una letra, la C, presentes solamente en 1990,
presuntamente por una recolonización. Bueno, entonces estamos viendo dos hábitats ahí, entonces, las dos poblaciones, una en Piedra Caliza, donde había una gran cantidad de poblaciones locales persistentes, a veces muy grandes, entre poblaciones locales muy pequeñas, mucho más efímeras, extinciones y colonizaciones. Y en B, vamos a ver, es otro hábitat en donde son matorrales, donde se supone hay un recurso mayor de alimento para estas mariposas, y la proporción de las poblaciones son más pequeñas y efímeras, pero es mucho, mucho mayor este tipo de metapoblación. Bueno, entonces, el cambio de hábitat o el tipo de hábitat que se está presentando, pues va a estar de acuerdo a que si son muy amplios o son con mucho recurso o, ¿cómo se llama? O es de alguna manera irregular o más regular el hábitat. Y entonces esto o va a ser motivo de que la metapoblación pueda ser o más estable o menos estable y sea también muy irregular, o que sea más pequeña o sea muy grande. De tal manera que nosotros, entonces, si pudiéramos o si le asignáramos, por ejemplo, una letra para representar, digamos, tanto tipos de metapoblación, más chica, más irregular o más estable, más chica o más grande, y luego los hábitats, más amplios o menos amplios, con recursos más o menos recursos. Si hacemos una combinación de todos estos, con todas estas variables, vamos a llamarlas entre paréntesis variables, pues podemos encontrar muchos tipos de metapoblación. Y a eso es a lo que nos referimos con el continuo. Ajá. Bien, pero vamos a hablar, bueno, pero no todas las poblaciones pueden ser, digamos, hablarse en términos de irregularidad, ¿no? Ajá. Vamos a hablar entonces ahora a dar otros ejemplos en cuanto a si se encuentran, ¿cómo se llama? Se encuentran metapoblaciones que puedan ser más estables. ¿Cómo vamos a identificar esto? ¿Sí? Entonces, vamos a verlo cómo nos explica la maestra con otro ejemplo, pero ahora con plantas, me parece, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Muy bien. Entonces, tenemos que tener muy claro que no todas las poblaciones irregulares son realmente metapoblaciones. Es decir, que no todas esas poblaciones donde veamos que hay pedacitos de individuos de la misma especie por aquí, por acá, por acá, significa que están intercambiando individuos entre ese conjunto de subpoblaciones. En especial para las plantas, porque pues no todas las plantas tienen esa capacidad de dispersarse y de moverse. Hay unas que sí pueden hacerlo con sus semillas y el viento y los animales y lo que hemos platicado, pero no todas. Vamos a ver este ejemplo, un ejemplo de una planta así. En este caso es una planta acuática, Eichhornia paniculata. Bueno, esta planta acuática pues tiene algo interesante. Vamos a ver qué es lo que ocurre en su metapoblación, bueno, más bien en su población. Bueno, esta planta vive en estanques y en zanjas temporales, o sea, que en un momento están llenos de agua y en otro momento se secan. ¿En dónde? En regiones áridas del norte de Brasil. Lo interesante de esta planta es que pues no se le puede aplicar mucho este concepto de la recolonización después de una extinción, porque lo que tiene esta planta es que tiene un banco enterrado de semillas. ¿Qué es lo que hace esta planta? Bueno, pues lo que hace es aventar sus semillas, pero normalmente caen en la vecindad inmediata, no se van a otro lugar, a otro hábitat o sitio habitable, se quedan en el mismo lugar casi donde
donde está el resto de su población, digamos en su subpoblación, en su parche. Entonces, como no se dispersan, realmente las extinciones ocurren en el mismo hábitat, y cuando el hábitat vuelve a tener condiciones para que ella vuelva a desarrollarse es cuando ocurre el proceso de recolonización. Pero no, es muy difícil que se dé el proceso de dispersión. Entonces, aquí, en este ejemplo, veríamos cómo, aunque puede haber diferentes parches o diferentes subpoblaciones de esta planta, de Eichhornia paniculata, realmente no se va a estar dando este proceso de intercambio como lo es en una metapoblación. Aquí estaríamos hablando de otra circunstancia. Esto lo podemos ver en esta gráfica del comportamiento de esta planta Eichhornia paniculata, donde vemos procesos. Aquí está, de un lado tenemos el tamaño de la población. Observen cómo tenemos desde tamaños de un individuo hasta 4.096 individuos. Y por el otro lado tenemos el porcentaje de poblaciones que sufrieron alguno de los procesos. En las barras más oscuras son el porcentaje de poblaciones que se extinguieron, y las barras claritas son las recolonizadas. Y observen cómo es prácticamente el mismo, no hay mucha diferencia entre el tamaño, prácticamente, aunque sean muy grandes, se extinguen el mismo porcentaje que se recolonizan. Y aunque sean muy pequeñitas, igual es el mismo porcentaje de las que casi o muy semejante de las que se extinguen y de las que son recolonizadas. ¿Por qué? Porque aquí no hay un proceso de dispersión entre las subpoblaciones, sino que simplemente las plantas que dejaron sus semillas quedaron ahí, no tuvieron de repente condiciones, entonces se extinguió toda la población en esa subpoblación, y luego cuando volvieron las condiciones del hábitat, volvió a recolonizarse el mismo sitio habitable. Bueno, y este conocimiento de la ecología, de las metapoblaciones, de estas subpoblaciones que están en constante interacción y recolonización y extinción y todo, pues nos da una idea ya en cuestiones que tienen que ver con la aplicaciones agronómicas, de la importancia de la diversificación del agroecosistema. Y no solo que tengas varias especies, sino hasta el diseño de tu agroecosistema. Por ejemplo, para hablar de manejo integrado de plagas, pues se ocupan varios de estos fundamentos de metapoblación. Por ejemplo, al decir que pues los agroecosistemas requieren una diversificación del hábitat, o sea, que haya diferentes condiciones dentro del hábitat, y esto es crear diferentes parches o diferentes sitios habitables para diferentes especies. ¿Cómo se logra esto? Reemplazando cierta diversidad que ya hay en nuestro agroecosistema o agregando más de la que ya había. Entonces, con este tipo de movimientos, nosotros hacemos que el hábitat en el agroecosistema que nosotros estemos manejando sea diverso, que puedan vivir diferentes especies, y entonces, de esta manera, nosotros también impactamos en que haya más abundancia de enemigos naturales. Fíjense, por ejemplo, nosotros podemos tener este tipo de estrategias como proporcionar huéspedes o presa alternativos cuando existe la escasez de huésped
para plagas. ¿Pero por qué para plagas? Porque vamos a ver que también es importante que existan las plagas. Ahorita vamos a ver por qué. Luego, proveerles alimentos a los depredadores y parasitoides. ¿Cómo podemos crear este tipo de ambientes? Bueno, podemos hacer en los márgenes de las parcelas, podemos dejar ciertas especies de pastos, de flores, que van a estar permitiendo que ahí vivan estos depredadores, estos parásitos, y que por lo tanto sus poblaciones se mantengan vivas. Entonces nosotros podemos estar creando ese tipo de pequeños parches donde de otros parches pueden llegar a nuestro parche para que ese parche que está cercano a nuestra parcela sea una fuente de enemigos naturales para nuestra parcela. Incluso pensar en corredores que conecten a los parches de forma que la dispersión de los enemigos naturales se facilite. También, por ejemplo, podemos brindar refugios para invernar. Por cierto, nota al pie, invernar, si existe, búsquenlo en el diccionario de la Real Academia Española, y es donde pasas el invierno. Entonces, refugios donde puedan pasar el invierno los depredadores naturales, o donde puedan tener su espacio para habitar. Estamos hablando de cómo crear esos parches dentro de nuestro ecosistema con el objetivo de que se creen poblaciones estables, metapoblaciones estables. Y, por ejemplo, el último punto, mantener poblaciones aceptables de plaga durante periodos prolongados para asegurar una supervivencia continua de los insectos benéficos. Esto es importante. Aquí empezamos a ver esta relevancia que toma de tener cantidades de individuos de la población plaga, porque es de los que se alimentan los depredadores o en donde van a desarrollarse los parasitoides. Entonces, es importante que nunca nuestro agroecosistema llegue a perder por completo esas poblaciones. ¿Y cómo se pueden mantener de forma más estable, de forma que no tengamos que meterle tanta mano? Pues con esta estructura de pequeñas subpoblaciones que pueden interaccionar entre sí. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a analizar los patrones temporales a nivel de comunidades. Vamos a ver que realmente, vamos a empezar a ver cómo se va creando este tipo de procesos de sucesiones ecológicas que hemos medio tratado en alguna parte de, tal vez hasta de la prepa se ha visto este tema, pero en esta ocasión vamos a ver que las comunidades pueden estar controladas, bueno, pueden ser de dos tipos, y ahorita vamos a ver que hay controladas por fundadores o por dominantes. Algo importante que vamos a ver para analizar este tema es, entonces, cuando estamos hablando de poblaciones, nosotros, queremos entender la dinámica de la población, nosotros nos vamos a meter al concepto de población. Pero cuando nosotros lo que queremos ver es la organización de la comunidad, cómo está organizada una comunidad, y acuérdense que es ya un conjunto de poblaciones, entonces ahí nos vamos a un concepto que es la dinámica del parche, que es muy semejante a la dinámica de una metapoblación, donde hay una combinación de parches y hay una combinación, o más bien hay una dispersión entre parches. Nada más que cuando estamos hablando de una población o una metapoblación, los parches van a ser de subpoblaciones de una sola especie,
Pero cuando estamos hablando de dinámica de parche o del parche, ahí estamos hablando de parches donde puede haber diferentes especies ocupándolos. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos esto de la dinámica del parche y que va a ser muy diferente la dinámica cuando ahí está diferentes parches con diferentes con procesos de dispersión entre ellos, a que si solo hubiera un parche homogéneo, sería muy distinto. Entonces, bueno, ¿cómo ocurre esta dinámica del parche? Bueno, principalmente estos parches se deben a perturbaciones. Un hábitat en un sitio localizado es perturbado y eso da lugar a parches donde se extinguen localizadamente varias especies o todas las especies que viven ahí simultáneamente. Entonces, ¿qué tipo de perturbaciones puede haber? En los bosques puede llegar un viento fuerte y tirar todo, o puede pasar un elefante y aplastar todo, o puede caerse un árbol y también darle muerte a muchas especies. En un pastizal puede haber una helada muy fuerte o puede haber espacios donde las madrigueras de los animales destruyen esa zona del pastizal o donde cae el estiércol y ahí se genera un pequeño espacio localizado donde se mueren las especies. O en una costa rocosa puede formarse un hueco por la acción de las olas que chocan en un huracán, o los golpes de un barco, o la acción de los depredadores. Entonces vemos que en todos lados se crean estos espacios donde cambia totalmente la dinámica de la comunidad. Y en esos parches, pues se dan estos parches donde entonces las especies que tal vez no tenían oportunidad vuelven a tener oportunidad porque ya le habían ganado otras especies. Y entonces se va dando esta dinámica de parches con diferentes estados de sucesión, con diferente grado de diversidad de especies, y entonces se van retroalimentando uno al otro. En este sentido, ya que entendimos la dinámica del parche a que nos referimos con esto, pues vamos a ver vamos a analizar estos dos tipos de organización de la comunidad de la que estábamos hablando, que son, por un lado, las comunidades controladas por el fundador y por otro lado, las comunidades controladas por el dominante. Entonces, a continuación, bueno, antes de eso, les platico brevemente. Las controladas por el fundador son donde todas las especies son buenas colonizadoras, pero compiten de forma parecida, entonces ni una le gana a la otra. Entonces, más bien, la que coloniza primero es la que va a ganar. Y en el caso de las controladas por la dominante, ahí no es que todas sean buenas colonizadoras y compitan igual, sino que unas son más competitivas, son superiores competitivamente hablando, y entonces llega el momento donde dominan. Entonces vamos a ver ahora a voz del profesor Cuthberto que nos explique, por favor, esa organización comunitaria, ecológica comunitaria o esa organización de comunidades ecológicas controladas por el fundador. Muy bien. Bien, entonces estamos hablando ya de la organización de la comunidad. ¿Cómo es que se da la organización de la comunidad? Entonces, hablaba la maestra ya de las comunidades organizadas que están y controladas ya por los fundadores. ¿Quién fundó esa población? Es cómo se está dando, la organización se debe a ellos. Entonces, ¿cuáles son esas comunidades de fundadores? ¿Qué características tienen? Bueno, son las especies fundadoras, llamadas así fundadoras,
son capaces de invadir y mantener espacios. Ajá. Entonces, todas tienen igual capacidad de invadir espacios y pueden mantener los espacios contra todos los recién llegados. ¿Sí? Así que alguien lo quiere quitar, ya no tiene cabida ahí. Y ellos llegaron primero y ya no hay quien los quite. Bien, entonces, la probabilidad de que competitivamente, ¿se acuerdan ustedes que había un principio de exclusión competitiva cuando hablábamos precisamente de este tema de competencia? Bueno, aquí en esta comunidad, ese principio de exclusión competitiva puede darse, incluso no puede no darse. ¿Sí? Se reduce mucho esa probabilidad de exclusión competitiva y entonces, cuando estos espacios aparecen, pues se van poblando, depende qué especie llegue primero a ocuparlo, ¿no? Y estos espacios pueden darse de forma continua, pero también aleatoriamente. ¿Sí? No puede ser predecible dónde va a haber un espacio, ¿no? Para que una especie esté pendiente, dice, listo, vámonos, le pega el pitazo a sus demás compañeros y vámonos a ocupar ese espacio. Bueno, entonces ocurre lo que aquí en ecología se le conoce, lo conocemos como una lotería competitiva. Bueno, entonces, ¿qué queremos decir con esto de la lotería competitiva? Bueno, en cada ocasión en que un organismo muere o lo matan, queda un espacio. Alguien lo tiene que ocupar. ¿Sí? Para la emisión. Todos los reemplazos, cualquiera que sea su especie, todos son posibles. Todo quien puede ocupar ese espacio es porque tiene ahí los recursos, tiene, ¿cómo se llama?, las condiciones para poder, ¿cómo se llama?, vivir ahí. Entonces, todos los reemplazos imaginables ahí son posibles. Y la riqueza, entonces, de especies, dado esto, se mantiene siempre en un nivel muy alto, en el sistema de conjunto. Y vamos a ver un ejemplo que pues está muy bueno porque es una de las comunidades naturales de mayor riqueza específica, ¿sí? Y mayor riqueza ecológica. Bien, este ejemplo es un ejemplo que en un coral de arrecifes, tres especies que coexisten en ese arrecife. Este estudio lo llevaron a cabo, el ejemplo es allá en la gran barrera de coral que se le conoce allá en Australia. Bien, las especies de las que se hace el estudio son tres especies. Y dice, la primera especie es Eupomacentrus apicalis, Plectroglifodon lacrimatus. Me voy a referir a ellos nada más después por la especie. Y Pomacentrus guardia. Entonces vamos a hablar de apicalis, de lacrimatus y de guardia. Bien, entonces dentro de los, hagan de cuenta, pues es una roca, ahí está en el mar, ¿no? Todo el arrecife, ya saben cómo se conforma, son deposiciones calcáreas, entonces es una roca calcárea ahí. Entonces esto está conformando, digamos, dentro de ese sustrato, ¿sí? Espacio que se desocupa por una especie que muere o que la matan, queda disponible para ser ocupados. Entonces, son como territorios, ¿no? Territorios que no se superponen, al fin y al cabo están horizontalmente. Bien, entonces, los individuos que ya viven ahí lo mantienen a lo largo de su vida juvenil y adulta y los defienden contra cualquier otro individuo de su propia o de diferente especie. Entonces, al parecer no hay una tendencia en particular, ¿sí?, para que después de que un espacio que inicialmente está ocupado por una especie sea ocupado después de que muere por la misma especie, ¿no? Al parecer no hay esa tendencia, al parecer es quien llegue primero es el que va a ocuparlo. Bueno, entonces tampoco es evidente de que haya una secuencia de propiedad, ¿sí? Bueno, ya me tocó vivir a mí aquí, ahora, ¿sabes qué? Te doy chance de que tú vivas. No, nada de eso. Entonces, vamos a ver aquí en este ejemplo cómo se van dando, digamos, esas ocupaciones o ya las observaciones que se hicieron en una tablita que vamos a ver más adelante, cómo se dan o cómo se estudiaron estas ocupaciones. Bien,
Entonces, aquí está esta tabla, precisamente pues, nos ejemplifica lo que yo venía diciendo. Bien, tenemos ahora sí que verticalmente las especies residentes que se pierden, ¿sí? Es decir, dejan espacios desocupados y que se ocupan o se reocupan esos espacios por las especies. Bueno, estamos viendo aquí, de residentes perdidos. Por ejemplo, Apicalis, ¿sí? Se pierde Apicalis y ¿quién ocupa? ¿Quién ocupó quién llegó a ocupar ese espacio? Sí, pues todos, ¿cómo se llama? Pero preferentemente fue la especie Wardi. Ujú. En los espacios que deja Lacrimatus, ¿sí? Pues ¿cuál fue los espacios se ocuparon o se reocuparon por, ¿cómo se llama? Apicalis. Y en los espacios que deja Guardi, al parecer no hay una tendencia de que sean más ocupados por una otra especie. Al parecer ahí cuando Guardi desaparece de un espacio, parece que la ocupación se da por igual, como que a todas les gusta, a todas las otras dos especies que estaban conviviendo ahí, les gusta que Guardi desaparezca, ¿no? O puede ser porque Guardi tiene, digamos, una mayor población o porque llega primero, por eh, algún factor del ambiente que lo haga llegar, que sea primero, alguna señal, algún indicio, hace que Guardi sea el primero que siempre ocupa. Pero ya vemos que pues, no siempre es así. Y que los espacios que deja Guardi pues, son igualmente ocupados con la misma probabilidad. Entonces, pues ese es, digamos, la cuestión que estamos ejemplificando de que no hay, ¿cómo se llama? La organización de la comunidad, pues va a estarse dando en este caso por no por las especies dominantes, sino por las especies colonizadoras. La que llegó primero, esa es la que va a estar presente para toda la vida ocupando esa especie hasta que se muera, ¿sí? Y no da chance de nada. En cambio, los que nos va ahorita a describir la maestra, pues es otra situación completamente diferente. Adelante, maestra. Bueno, pues esta dinámica que se da a mí se me hace como el juego de las sillas, ¿no? Todos Ajá. se paran y corren alrededor de la silla, se apaga la música y todos corren y el que gana la silla, pues se la queda. Entonces así también estos pececitos, ¿no? O sea, todos pueden ocupar, son lugares que para todos son habitables, se corresponde a su nicho ecológico, pero el que llegó primero es el que gana. No importa si, no es que yo tengo las escrituras de este lugar y le pertenece a mi familia, eso no se puede, ¿no? En ese caso. Entonces, ¿en qué resulta este tipo de dinámicas de las comunidades controladas por el fundador? Pues que son comunidades muy ricas en especies. Observen más o menos toda la diversidad que puede haber en un hábitat como el que estábamos comentando, de ese tipo de peces. En esas comunidades de peces de arrecifes tropicales, pues se dice, extremadamente ricos en especies. Fíjense, ahí en la Gran Barrera de Coral, el número de especies varía de 900 en el sur de la Gran Barrera a 1500 en el norte. Para que se den una idea más clara de la diversidad de especies que tienen este tipo de comunidades, fíjense, en esos arrecifes, en un solo parche de arrecife de 3 metros de diámetro puede haber más de 50 especies. Entonces, este tipo de comunidades controladas por el fundador, pues da lugar a que haya una gran riqueza de especies en la estructura comunitaria. Mientras que ahorita vamos a ver en las otras, en la controlada por el dominante, no va a ser igual. No va a ser igual de rico al final en la sucesión ecológica. Bueno,
Algo importante para analizar esta riqueza de especies que hay en este tipo de comunidades es que solo una parte de esa riqueza es debida a la división de recursos, esa diferenciación del nicho que decíamos, ¿verdad? Que unos se van por los peces chiquitos, otros por peces más grandes, otros comen plantitas. Realmente en este tipo de comunidades, las dietas de muchas de las especies que coexisten son muy similares. Eso nos da a entender que más bien son comunidades controladas por el fundador porque tienen nichos ecológicos muy semejantes, pero la que gana primero es esta estrategia de ganar el espacio es lo que permite que coexistan, y como ninguna es más competitiva que otra, entonces si ganó, pues lo siento, pero si te quieres echar un brinco conmigo, yo soy igual de fuerte que tú, entonces no me puedes desplazar y entonces yo te gané. Y eso es lo que pasa con este tipo de especies. Aquí lo que se ve más bien que el factor limitante no van a ser los recursos, sino el espacio. El factor limitante va a ser el espacio desocupado. Quien lo gane se lo queda, y como consecuencia, pues ya hasta desarrollan estrategias de vida para ser las primeras especies en llegar. Por ejemplo, se reproducen a menudo, ponen muchos huevos, de forma que siempre que se desocupe un espacio haya quienes puedan colonizar. Y de esa manera, ya cuando cae algún individuo por ahí, madura rápidamente. Son estrategias de vida de este tipo de comunidades, de las especies de estas comunidades, y al madurar rápidamente ya puede mantener el sitio durante toda su vida. Bueno, los engañé. Les dije que la maestra les iba a explicar el tipo de organización controlada por el dominante, pero como dicen ya mis cuates del DF, NEL. Bueno, entonces vamos a hablar de las comunidades, el tipo de comunidad que está controlada por el dominante. ¿Qué queremos decir con esto, controlada por el dominante? Ajá. Bueno, si son, vamos a hablar que ciertas especies, pues son muy competitivas, son competitivamente superiores. De hecho, cuando ya decimos que alguien es muy competitivo, como que de inmediato pensamos que ya es superior, ¿no? Pero bueno, ya vieron ustedes que cuando vimos el tema de competencia, de que hay competidores débiles también y competidores mucho más fuertes. En este caso, estamos hablando de que en la organización de las comunidades puede darse que están controladas por los dominantes, especies dominantes, porque son competitivamente superiores. Y entonces, pues un colonizador, ¿sí? Un colonizador no necesariamente puede mantener su presencia ahí. Cuando está, digamos, un espacio abierto, estamos hablando de que se van a generar nuevas comunidades. Entonces, esos espacios abiertos, espacios vacíos que pueden ser ocupados, ¿quién los va a ocupar? Entonces, si es muy competitiva la especie, pues a lo mejor se queda, pero ¿cuándo? Entonces, ya saben ustedes que siempre hay especies que son pioneras, pero normalmente esas especies, ¿cómo se llama? No son, digamos, a lo mejor muy competitivas. No sabemos qué factores les pueden estar favoreciendo. Bueno, entonces ciertas especies son muy competitivas, entonces cuando hay una perturbación que causa un espacio abierto, pues entonces se va a dar, precisamente para ocupar ese espacio abierto, se va a dar una secuencia de ocupación en ese espacio abierto. Bien, entonces, esas especies, normalmente las secuencias, digamos, van a ser razonablemente predecibles, ¿sí? Van a llegar siempre a un estadio, digamos, final que uno más o menos puede imaginar, digamos, de predecibles, más o menos se lo pueden imaginar. Porque diferentes especies van a tener diferentes estrategias para explotar los recursos.
las primeras especies que llegan, o las pioneras que se les conoce, o también los que primeros que llegan a generar condiciones y van a generar también recursos, ¿sí? Que son buenas colonizadoras de rápido crecimiento, ¿sí? Llegan, pero al mismo, ahora sí que en el pecado llevan la penitencia. Generan condiciones, generan recursos, pero tienen rápido crecimiento, etcétera, pero no van a poder persistir porque siempre van a llegar atrás de ellas que van a aprovechar esas condiciones que ya generaron y esos recursos que ya se generaron. Llega otras especies que tienen, digamos, capacidades de competencia más, son más competitivas, ¿sí? Y a lo mejor pueden tolerar, digamos, niveles más bajos de recursos y también crecen hasta la madurez, pero entonces van a reemplazar a aquellas especies tempranas, las van a superar. Estaba recordando con la maestra un video que ustedes ya vieron, ¿cómo se llama? Cuando un árbol cae, debido a un huracán, cae el árbol y se abre un espacio y empiezan especies de plantas herbáceas, pueblan rápidamente eso, aprovechan y después se ven reemplazadas por otras especies que, digamos, tienen esa capacidad competitiva mayor y desplazan a esas primeras especies pioneras. Bueno, entonces, eventualmente, entonces lo van a superar. Bueno, ejemplos, vamos a ver unos ejemplos aquí que pueden ser unos ejemplos de sucesión de las comunidades o sucesión comunitaria en las cuales se da esta secuencia. Bueno, una vista idealizada, aquí está, no es con datos reales, sino está con especies reales, sino que está siendo idealizado. Entonces tenemos primeras especies, que las vamos ahí, están definidas como P1, P2, P3, entonces son el espacio abierto está colonizado por uno o dos o más grupos de especies que se les llama oportunistas. Ya saben ustedes las especies oportunistas, qué características tienen. ¿Se acuerdan ustedes de la estrategia R que se habló ¿cómo se llama? En el tema de poblaciones? Bueno, son especies oportunistas de sucesión temprana. ¿Ok? Entonces, pasa el tiempo, ¿sí? Y hay especies que van llegando y que son, digamos, tienen otras estrategias de competencia, otra manera de aprovechar los recursos, ¿sí? Posiblemente sean a lo mejor más pobres para dispersarse, ¿no? Y por eso se tardan en llegar, pero con el tiempo se establecen y con el tiempo alcanzan la madurez y dominan, digamos, como que la parte intermedia de la sucesión, ¿sí? Pero ahí no termina todo. Entonces todavía hay más especies que van llegando y que se van estableciendo, son más lentas. Las especies pioneras posiblemente se extingan, posiblemente convivan, no sabemos, algunas sí, algunas no. Pero bueno, total que una primera etapa y las especies de la primera etapa y de la segunda pueden incluso verse desplazadas por especies que llegan y que van a conformar lo que conocemos en ecología como la etapa clímax de la comunidad. Es decir, son competidores más eficientes y aquí sí se va a dar ese principio de exclusión competitiva, expulsando pues a los vecinos inmediatos de cualquier especie, no le importa el tipo, ¿no? Sino que van a ocupar todos los espacios posibles ahí y van a excluir. Bueno, vamos adelante entonces. Y esas sucesiones de comunidades, pues, ¿en qué consecuencia tiene? Bueno, una de las consecuencias, o más bien cambios que nosotros podemos ir visualizando, al completarse o llegar a la etapa clímax, ¿cómo se llama? Tiene una consecuencia en la riqueza de especies. En las primeras etapas, pudiera ser que tengamos va aumentando la riqueza de especies, así como lo vimos en el ejemplo anterior, en el gráfico que teníamos. La riqueza de especies va cambiando, primero en aumento, llega a una etapa clímax y después esa riqueza de especies va disminuyendo. Recuerdo ahorita algo que se da, digamos, de manera
manejada por el hombre, los sistemas, recuerdan ustedes los sistemas de agrícolas de roza, tumba y quema. El conocimiento, digamos ahí, por ejemplo, nos está marcando ahí las flechitas que están aumentando la riqueza de especies, ¿no? Llega un clímax y después posteriormente decrece esa diversidad. Bueno, esas etapas de en lo que se va, digamos, cambiando hasta llegar a la vegetación clímax, si partimos de un sitio que ya fue, ¿cómo se llama?, ocupado para el sistema de roza, tumba y quema, y después por la pérdida de fertilidad del suelo, etcétera, se deja abandonado. Bueno, se da este reemplazo y cada etapa, la riqueza de especies de cada etapa que se va sucediendo una con otra, está documentado que la gente lo va aprovechando de manera diferencial. Y las especies que están componiendo esas etapas, ¿cómo se llama?, la gente sabe y conoce cómo aprovechar esas especies, ¿no? Y bueno, y desde luego que conoce también cómo aprovechar cuando ya están en la etapa clímax. Y ya se viene otra vez nuevamente el proceso. Pero regresemos ya entonces a la consecuencia que tuvo esto. Entonces, quedamos en que la riqueza de especies se va modificando por el cambio que se va sucediendo en diferentes etapas. ¿Cuántas etapas van a ser? ¿Sí? ¿En cuánto va a variar la riqueza de especies? Pues tenemos que medir todo eso, ¿no? ¿Cuántas especies y en qué proporción están representadas? Para hablar nosotros entonces ya de la diversidad ecológica. Aquí es donde ya empezamos a hablar ya de términos como ¿no? En comunidades que están organizadas y controladas entonces por ¿cómo se llama?, la especie dominante. Y ahí es como vamos a pasar, digamos, como que de manera natural hacia otro tema que va a ser la sucesión comunitaria o sucesión de las comunidades. Gracias. Bueno, muchachos, pues esto fue la clase de hoy. Como ven, ya estamos de lleno en comunidades ecológicas, ya estamos empezando a hacer análisis a nivel comunidad y estamos empezando con ver cómo se organiza una comunidad en el espacio y en el tiempo. Ahora, en próximas clases ya iremos viendo esta parte de la asociación ecológica y un tema muy interesante que son las redes tróficas, cómo se mueven la energía y también los materiales a través de los organismos. Hasta luego. Buenas tardes. Pues que sea muy provechoso esto para ustedes. Eso es lo que esperamos, la maestra y yo. Y bueno, trabajo va a seguir habiendo. Ya estamos en la etapa final, así que a considerar todo el trabajo que se viene encima, pero también pues ya con la perspectiva de que ya estamos terminando. Estamos en la última unidad y el último jalón o la última, como dijo mi compadre, y nos vamos. Gracias, muy buenas tardes.